Estimados, bienvenidos a este tutorial de medición de los sensores ST y AT. Tal como se ha aplicado en clases, estos sensores se les puede realizar diversas comprobaciones, ¿cierto? Con lo correspondiente a las temperaturas. Y ya que justamente, ¿cierto? Las temperaturas hacen que varíe su resistencia y el valor de voltajes en el cual la unidad de control les entrega cierto rango y ellos a la vez, ¿cierto? En el transcurso del trabajo que van desarrollando, existen variaciones que nosotros podemos ir captando y entendiendo también, ¿cierto? Lo que la ejecución de sus trabajos. Para esto, para esto vamos a ejecutar entonces la medición, empezando primero con el sensor ST. Para esto, la primera condición que vamos a realizar para ejecutar la medición, vamos a dejar completamente nuestro encendido apagado, o sea, lo que es el contacto en off, y vamos a ocupar como referencia nuestro multímetro desde la batería. Medimos voltaje de la batería y ocupamos como referencia, ¿cierto?, ese voltaje y empezamos a comprobar las vías de conexión de nuestros cables, en este caso de nuestro enchufe del sensor ST. Para esto, desconecto y desconecto el enchufe del sensor ST y desconecto el positivo de mi multímetro y lo arrojo hacia acá. ¿Cuál es mi intención acá? Es encontrar un voltaje, en este caso de alimentación de la unidad de control al sensor. Acá en este primer terminal tengo 0 volt y en el de acá tengo 5 volt. ¿Ok? Por lo cual ya encuentro, ¿cierto?, el voltaje de alimentación del sensor ST. Recordemos que este sensor es de una característica inteligente. Todos los sensores de temperatura están clasificados dentro de esa lógica. ¿Por qué? Porque la unidad de control tiene información inmediata sobre lo que les informa este sensor en cuestión, ¿ya? Sin necesidad de tener contacto abierto, existe una alimentación propiamente tal hacia el sensor, ¿sí? Esta a la vez, al estar, digámoslo, en este punto detenido el automóvil, su resistencia no varía y si bien se genera un pequeño paso de corriente a través de la resistencia que tiene tanto la unidad de control de 1 kilo ohm o 1000 ohm más la resistencia que tiene en este momento el sensor sin echar a andar, ¿ya? Prácticamente es una intensidad, una corriente que no implica que el automóvil vaya a quedar sin energía. De esta manera, la unidad de control, al momento de dar arranque, sabe inmediatamente la temperatura del refrigerante, en este caso, ¿cierto? Y en el caso de nuestro sensor IAT, que es nuestro sensor de temperatura de aire de admisión, ocurre exactamente lo mismo. Por ende, puedo comprobar que esos 5 volt me pueden dar con el contacto en off, contacto cerrado, o con el contacto on, o sea, el contacto abierto, contacto encendido. Vuelvo a corroborar, tengo en una vía 0 volt y en la otra tengo 5 volt. Una vez que yo realizo esa comprobación,
utilizo, saco el punto o el terminal negativo de mi multímetro y corroboro la masa hacia acá. Al hacer esto, estoy corroborando que nuestro cable negativo que viene desde la unidad de control hacia el sensor esté bien. Esto ya que el voltaje que se va a estar generando acá necesita, ¿cierto?, devolverse para que la unidad de control tenga en sí esa retroalimentación necesaria. De esta manera, ya sé que está bien el negativo que se envía acá a nuestro sensor y nuestro positivo, nuestra alimentación al sensor, arrojándonos justamente los 5 volts de alimentación. Y vuelvo a reiterar, se dan esos 5 volts con el contacto en on o con el contacto en off. ¿Sí? Y en este momento, bajo estas pruebas, no he dado arranque en el automóvil, nada. Otra manera, por ejemplo, para poder corroborar el negativo, es que saquemos, por ejemplo, el extremo positivo acá, mantenemos el negativo ya en el cable ya seleccionado como negativo hacia el sensor y ocupamos la opción de continuidad. Y deberíamos escuchar el zumbido característico de continuidad en este momento. Entre esta opción en el display de nuestro multímetro, si es más cercano a cero, encontrar acá, va a estar indicando. A la vez también se puede entonces, una vez que ya tengo o entiendo, ya sé que mi cable de color azul será mi negativo y mi cable de color verde será mi positivo. Acá ya existe un cambio en el voltaje al momento de alimentar. Todo esto, ya que esta vez los 5 volts de mi unidad de control tienen que pasar forzosamente, ¿cierto?, por la resistencia de 1000 ohm y de la resistencia variable de este sensor. Esto a la vez reduce este voltaje que nosotros estamos mirando y apreciando en nuestro multímetro. Ahora, siempre es necesario para ejecutar la comprobación de este sensor es obtener el factor o el valor de nuestra temperatura, el valor de la resistencia y el valor del voltaje en base a esa misma temperatura. Recordemos que la unidad de control no lee resistencia, tan solo voltaje. Para esto, nos ayudamos acá y vamos, ¿cierto?, obteniendo estos 3 datos importantes. Y al menos siempre tienes que realizar 3 comprobaciones para entender qué principio de funcionamiento tiene nuestro sensor y ver, ¿cierto?, qué tendencia a trabajar tiene el sensor. Para esto, para hacer mucho más precisa la medición de temperatura, ya que ese es uno de los factores que nos va a interesar, vamos a ocupar nuestro escáner. Para esto, mantengo el contacto abierto, aprieto sistema de diagnóstico y aprieto identificar vehículo. Al identificar vehículo, aprieto sistemas, gestión del motor y seleccionamos datos en tiempo real. Dentro de esto, voy a seleccionar la temperatura del refrigerante del motor y apretamos mostrar selección. En él se va a empezar a graficar lo que es la característica de en este momento, ¿cierto?, señal obtenida,
¿sí? En base a la temperatura que tenemos en cuestión en este momento. Y en rigor, acá nos dice que tenemos un valor de 14,8 grados Celsius en este momento. Desde aquí empieza a marcar nuestro sensor de temperatura de refrigerante motor. Entonces va a ser el primer factor de temperatura que vamos a tomar en consideración. Entonces armamos alguna referencia. Entonces vamos a poner temperatura. Temperatura. También nos va a interesar el valor de resistencia y el valor de voltaje. Volvemos acá y, ¿cierto? Notamos ese valor. Tenemos 14,8 grados Celsius en este momento. ¿Sí? Nos falta agregar la resistencia a esa temperatura y el voltaje que se va a estar generando acá. Ya sabemos que el voltaje son 3,41 volt en este momento. 3,41 volt. Y nos falta nuestro valor de resistencia. Corro hacia acá el escáner. Cortaré contacto por un momento. Ahí voy a perder comunicación con el escáner porque tenemos el contacto cortado. Apagaré mi multímetro y desconecto la medición de voltaje. Me acerco al sensor. Lo tenemos acá. Y para medir resistencia tienes que desconectar el arnés, el enchufe del sensor. ¿Por qué no debes medir resistencia encima de los cables? Una, porque efectivamente vas a variar tu valor resistivo. Esto ya que nuestros cables van a generar una resistencia aparte de la que generará nuestro sensor. Además, regla importante es que todo suministro eléctrico esté cortado. No queremos que se alimente el sensor. Cortamos o sacamos, ¿cierto? En este caso, nuestro contacto, nuestro arnés, nuestro enchufe, y me va a dar lo mismo la posición que coloco los terminales para poder medir resistencia. Da lo mismo, porque en resistencia da, insisto, no tenemos polaridad. Por supuesto, dentro de esto, por defecto, ya nuestro multímetro en nuestro programa ya está alojado tanto para medir voltaje en el polo terminal positivo que tenemos acá y, digámoslo así, para medir resistencia con el omega que tenemos puesto acá. Otro factor importante que debes recordar que siempre se pone nuestro multímetro en paralelo al elemento que vamos a medir, en este caso, ¿cierto? Nuestro sensor ST. Y comenzamos, ¿cierto? Siempre que tú desconozcas el valor resistivo de algo que tú estés midiendo, en este caso la resistencia de nuestro sensor ST, comenzamos desde la escala más alta. Lo cual, nuestra escala más alta son 20 megaohm. Después nosotros tenemos que ir bajando a 2 megaohm, posterior 200 kiloohm, después 20 kiloohm, posterior 2 kiloohm y finalmente 200 ohm.
siendo este último la escala más pequeña para poder medir la acción, ¿cierto? La magnitud en este caso en base a la resistencia. ¿Cuándo yo tendré el valor más idóneo para detener nuestro selector al momento de mi resistencia? Será cuando yo tenga un número o lo más completo, o digámoslo así, ¿cierto? Lo más completo posible en el display del multímetro. A 20 megaohm no tengo valor, ¿sí? Yo ya deduzco que, ¿cierto? El valor resistivo en este momento, si bien es alto, no alcanza para este valor de la escala que nosotros pusimos. Si empiezo a bajar, ya empiezan a aparecer algunos datos, sin embargo, no es concluyente para poder detenerme y dar, ¿cierto? Una alusión a la temperatura que tenemos. Sigo bajando, ya empiezan a aparecer números más enteros, ¿cierto? Acá en el display. Sigo bajando, ya tengo un factor un poco más completo acá y sigo bajando a ver si se llega a rellenar acá. Acá no aparece nada. También ocurre a la inversa. En este caso, los 200 ohm y 2 kilo ohm a aproximadamente, ¿cierto? Los 14,8 grados Celsius son más altos que la escala que yo tengo seleccionada acá. Por ende, no me aparece nada. Siendo, al final, esa escala la más idónea para poder anotar el valor de resistencia. Lo cual anoto este valor 3,21 kilo ohm. Kilo ohm, ya que tenemos un múltiplo justamente alojado ahí. Entonces anotamos 3,21 kilo. Entonces ahí ya tenemos la primera aproximación y continuamos. Desconecto, voy a volver a enchufar el arnés de nuestro sensor. Ya sabemos que ese es el negativo, el cable azul. Cable verde, ¿cierto? Estaría haciendo nuestra alimentación. Damos contacto otra vez. Y solo porque yo en este momento que estoy realizando la medición, vuelvo a esta voltaje, vuelvo a esta opción a voltaje. Como soy yo el que está realizando la medición, voy a establecer, por ejemplo, que a los 30 grados Celsius, cuando la temperatura del refrigerante aumente, voy a apagar todo y obtendré, bueno, por supuesto, ese valor de temperatura. Voy a desconectar nuestro sensor posterior para obtener la resistencia y, ¿cierto? También, por supuesto, anotar el valor de voltaje que voy a tener en ese momento. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Damos arranque. Y una de las acciones, ¿cierto? Que nos podemos ir dando cuenta en este momento, que a medida, ¿cierto? Que la temperatura ya empieza a aumentar, acá nos podemos dar cuenta, acá está, ¿cierto? Con detalle, acá en el tablero de instrumentos no nos podemos ver en el detalle, tan solo podemos ver acá, ¿cierto? Que se acercan los 20 grados Celsius, pero en rigor, ¿cierto? El detalle, que por supuesto acá se está acercando a los 20 grados Celsius, ¿ya? Te los ve con los puntos que obviamente lo hace más completo, ¿ya? Como decía, me interesa solo porque yo quiero hacerlo,
que llegue a los 30 grados Celsius y posterior haré las otras comprobaciones que me interesan, ¿sí? Mientras se va calentando nuestro vehículo. Vamos, ¿cierto?, anotando este factor. 30 grados Celsius. Y recuerden que tenemos que obtener la resistencia y su voltaje. Vamos a 22 grados Celsius, ¿cierto?, en este momento. ¿Qué es importante acá? Si esto tú lo tuvieras que desarrollar de forma real en un automóvil, no aceleres el auto. Realmente es importante esto, que tú puedas ver la condición tranquilamente, ya que se va a estar dando bajo esta característica de este sensor. Además, acelerar el automóvil sin necesidad de dar una carga, o sea, no sacar, digamos, provecho de esa energía, vas a gastar combustible y en base a la parte mecánica también es dañino para su funcionamiento. Ahora, fíjense que ya de poco estamos llegando a los 30 grados Celsius y detendré en ese momento cercano nuestro vehículo. Si bien voy a esperar un poco más. ¿Por qué? Porque va a variar rápidamente nuestro factor de temperatura. A los 31 voy a apagar y inmediatamente detengo esto y noto el valor de voltaje, 2,74. Lo anoto bastante rápido. $2,74 y rápidamente debo obtener el valor de resistencia. Desconecto y, como ya previamente habíamos conversado, conecto acá y mido su valor de resistencia. Muevo acá, no tengo valor, no tengo nada, no tengo absolutamente nada. O sea, perdón, ya empieza a aparecer, ¿cierto?, un factor numérico. Veo acá, y aquí todavía, ¿cierto?, puedo notar que todavía no alcanza a llegar a ese rango, pero aquí sí. Tengo 1,85 en este momento, ¿cierto?, ohm. Lo voy a anotar. 1,85. Tenemos, ¿verdad?, en la escala de kilo. Entonces, recordemos que tenemos que poner ese múltiplo kilo ohm. Corrijo más rápido ahí. Y si nos fijamos, ¿cierto?, existe una variación acá, ¿sí? Esto ya que obviamente existe la variación correspondiente en base a la temperatura de nuestro refrigerante. Recuerden que el sensor se ve expuesto a los cambios de temperatura. Desconectaré rápidamente y haré esta otra prueba. Volveré a dar arranque a nuestro vehículo. Volvemos a medir voltaje. Volvemos a medir voltaje. Y, ¿cierto?, esta vez voy a decir que a los 50 grados Celsius, o a los 50 grados Celsius voy a obtener valor de voltaje y resistencia. Doy arranque nuevamente. Y obviamente empiezo a observar esto. Si bien te he comentado que no es adecuado, entre comillas, acelerar para obtener rápidamente la temperatura del refrigerante, solo a modo a modo tutorial, ¿cierto?, lo voy a acelerar para apresurar ese proceso.
y así obtener rápidamente la temperatura correspondiente. Vamos en 41 grados Celsius aproximadamente, perdón, 49. Y en este momento voy a detener mi vehículo. Entonces tenemos 1,86 volt. Como 86 volt a 50 grados Celsius. 50 grados Celsius. Y rápidamente debo medir su resistencia. Desconecto el arnés y mido acá encima de nuestro sensor. Hago lo mismo, empecé de la escala más alta, voy a bajar, sigo bajando y ahí tengo, ¿cierto?, mi otro valor. Voy a notar que tengo 0,920 aproximadamente kilo ohm. 0,920 kilo ohm. De esa manera, ¿cierto?, yo ya puedo generar una relación y empezar a concluir. Recordemos que este es el sensor ST. Sensor ST. ¿Sí? Y inmediatamente me puedo dar cuenta de la tendencia que tiende a pasar acá. Y eso es lo que ustedes deben prestar atención cuando deban comprobar este tipo de sensores. Si nos damos cuenta, empezamos con estos 14,8 cercano a 15 grados Celsius, nos daba 3,21 kilo ohm con un valor de voltaje de 3,41. Posterior, aumentamos la temperatura a 30 grados Celsius y nos da 1,85 kilo ohm. O sea, en rigor, inmediatamente me doy cuenta que el valor de resistencia bajó con respecto a la primera aproximación. Y también me puedo dar cuenta que el valor de voltaje también bajó en base a la primera aproximación. Si sigo la tercera opción, o sea, la tercera comprobación que se realizó, decimos que a los 50 grados Celsius, ¿cierto?, ha bajado nuevamente la resistencia a 0,920 kilo ohm y nos dio un valor de 1,86 volt. O sea, ¿cierto?, fue bajando a medida, en este caso, ¿cierto?, fue bajando la resistencia y el voltaje a medida que fue aumentando la temperatura del refrigerante. ¿Sí? Eso en condición, eso es lo que nos va a importar en esto. ¿Sí? Que si tenemos mayor temperatura, con mayor temperatura, vamos a decir que nuestra resistencia cae. Nuestra resistencia tiende a caer, al igual que nuestro voltaje. Igual que nuestro voltaje. Temperatura, resistencia, ¿cierto? Y voltaje. Y por supuesto, inmediatamente puedo decir que esto va a pasar a la inversa. ¿Sí?
Si por ese motivo mi temperatura cae, si mi temperatura cae, nuestro valor de resistencia y voltaje aumentan. Y en rigor vamos a decir entonces que nuestra temperatura es inversamente proporcional, ¿cierto?, a la resistencia, y la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Ahí lo podemos ver, ¿cierto? Estas son las dos condiciones que se pueden dar en un contexto general, que eso es lo que ustedes deben, ¿cierto?, destacar en los diagnósticos. Esto es importantísimo a destacar, ¿cierto? Y no lo pueden olvidar. Y esto nos reafirma que el principio de funcionamiento del sensor ST, para al menos este caso de nuestro sensor del simulador, es del tipo NTC. Es del tipo NTC, ¿cierto? Que esto es de coeficiente de temperatura negativo. A mayor temperatura, menor es su resistencia. Mayor temperatura, menor es su resistencia. Y a menor temperatura, mayor es su resistencia. Lo cual, cuando es alimentado este tipo de sensores, tiende a existir, ¿cierto?, esta variación. Recuerden que este voltaje varía en conformidad a la resistencia que tiene de 1 kilo ohm o 1000 ohm, que es lo mismo en nuestra unidad de control, más el valor de resistencia variable que se asume en ese sensor. En este caso, el sensor de temperatura de refrigerante motor. Ahora, guardo todo esto de acá y voy a actualizar la página. ¿Para qué? Para que tú puedas ver, ¿cierto?, que volveremos a hacer las mismas comprobaciones, pero esta vez con el sensor IAT. Para esto, ubicamos nuestro sensor IAT, que lo vamos a tener en esta zona. ¿Sí? Si nos fijamos, también tendrá dos cables y tendrá dos puntos de contacto, dos vías de conexión en él. Y replicamos la misma lógica. Volvemos a medir. Recuerden que por tendencia se da que estos dos sensores, tanto el sensor de temperatura de refrigerante motor y de aire de admisión, tienen el mismo principio de funcionamiento. Entonces, realizo la misma acción. Voy a dar contacto, ocupo de referencia mi batería, doy contacto y encuentro o trato de buscar polaridad. Ahí ya tengo la alimentación y aquí tengo, ¿cierto?, 0 volt, asumiendo que eso ya es mi negativo. Lo cual, pongo acá el terminal positivo y acá el negativo, y eso ya me está corroborando que tengo 5 volt. Recuerden que no es la única forma de hacer esta comprobación, hay muchas más. Ahora, recuerden que puedo comprobar con continuidad, corroborando que ese sea el negativo, y en este momento suena mi multímetro en la prueba, y además tengo el valor cercano a 0 que les decía anteriormente, que es un buen conductor eléctrico en este caso, así que nos está indicando ese valor. Entonces, asumimos que el cable azul es negativo y el cable de color marrón, no café, cable de color marrón, es el positivo. Perdón. Obtengo esto de acá
¿sí? Y puedo replicar la misma comprobación con nuestro sensor de temperatura de aire de admisión. Ponemos esta misma tabla acá, ¿cierto? Pero recordemos que este es el sensor IAT. Sensor IAT. Y hacemos la misma acción. Vamos a dar contacto. Damos contacto al vehículo. Ocupo nuestro sistema diagnóstico para poder obtener datos en tiempo real. Sistemas, gestión del motor, datos en tiempo real, pero esta vez en base a lo correspondiente a la temperatura de aire de admisión. Seleccionamos, mostramos selección y nos arroja lo mismo que es, ¿cierto?, la temperatura en rigor ambiente que se tiende a considerar. En este caso son 14,8, que es el mismo factor en rigor que se empieza con el sensor de temperatura de refrigerante motor. Pegamos y también me fijo que tengo el mismo valor de voltaje, 3,41. Mismo valor de voltaje que en este caso de nuestro sensor de refrigerante motor. Recuerden, sensor IAT, sensor de temperatura de aire de admisión. Y tenemos que ver el valor de resistencia. Desconectamos suministro. Si bien yo voy a desconectar esto de acá y desconecto el suministro, tan solo por un tema de, entre comillas, aparte, no alimentar y correr algún riesgo, a pesar que no pasa eso, ¿cierto? No evito que la energía de la batería se descargue. Desconecto esto y mido ahí a los pies del sensor. Recuerden, no tenemos polaridad. Empiezo la escala más grande y busco el factor numérico más completo acá. Y también coincide que son 3,21 kilo ohm, al igual que lo que se había dicho anteriormente con el otro sensor. Recuerden que este sensor IAT tiene el mismo principio de funcionamiento que el sensor ST. Entonces, vuelvo a conectar nuestro sensor, su enchufe, cambio a voltaje y quiero obtener su valor de voltaje, ¿cierto?, cuando ya esté funcionando. Doy contacto nuevamente, se establece nuevamente comunicación con la unidad de control, con nuestro escáner y damos arranque. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a igualar a 30 y a 50 grados Celsius, ¿cierto?, para poder obtener un valor tanto de resistencia y voltaje. Acelero, en este caso, ¿cierto? Recuerden que había comentado anteriormente que empiezo a acelerar, pero no tengo ningún cambio acá, ¿ya? ¿Cuál es la explicación de esto? Si yo, por ejemplo, me voy a datos tiempo real y selecciono la temperatura del refrigerante motor, aprieto seleccionar, ¿cierto?, los dos puntos, me puedo fijar que la temperatura del refrigerante motor está completamente elevada, pero no así la temperatura de aire de admisión. O sea, en rigor, ¿qué está pasando acá? Si bien el aire en el ducto de admisión también entra en una instancia de llamarse fluido el aire, ¿ya? El auto en el simulador está en una parte estática. No tenemos condiciones climáticas que afecten la temperatura del aire, por lo cual no varía su valor de temperatura. ¿Cuándo podría variar? Si usted tuviera esto en tiempo real, en un auto real, ¿cierto?, usted realizara mediciones del sensor de temperatura de aire de admisión, tanto, por ejemplo, en la mañana, a mediodía, en la tarde,
¿cierto? Se darían condiciones donde la temperatura del aire tenderá a cambiar. Si cambia la temperatura, cambiará el valor de resistencia. Por lo cual, si cambia el valor de resistencia, también va a cambiar el valor de voltaje. ¿Qué deben entender con esto entonces? Justamente este factor, que es importante. Recuerden, el sensor IAT y el sensor ST trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento. Ambos son de coeficiente de temperatura negativo. Ambos. Eso es importantísimo en esta lógica, ¿ya? Porque obviamente te ayudará también a generar un diagnóstico. Vuelvo a insistir, no obtuvimos valores acá, nada, ninguno, por lo que acabo de explicar, que el vehículo en el simulador queda totalmente estático, no se mueve, no hay variación de temperatura, no hay condición climática que cambie la temperatura del aire, por lo cual no tengo un valor de resistencia distinto y el voltaje tampoco. Sin embargo, vuelvo a insistir, trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento, lo cual si trabajan bajo el mismo principio de funcionamiento tendrán las mismas conclusiones que tenemos acá. Ambas. ¿Sí? De esta manera, ¿cierto? Usted puede comprobar, hacer las comprobaciones que ya se han mencionado, ¿sí? Que son importantes, tanto en el simulador, por supuesto, y si tiene la instancia de medirlo en un automóvil, puede generar esas condiciones, ¿sí? Llegamos entonces hasta acá con las mediciones de tanto de los sensores ST e IAT en base a su valor de resistencia, voltaje y cómo tendrían, ¿cierto?, a variar en base a la temperatura. Espero que todo lo que hayas podido ver acá te pueda servir. Ahora te queda, ¿cierto?, repasar, estudiar. Recuerda que esto es un tutorial que no implica que usted no estudie todo lo que está, ¿cierto?, disponible, lo que se les ha entregado para repasar y entender más allá en profundidad lo que pasa con estos sensores. Nos encontramos próximamente en otra cápsula. Adiós.